Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchísimos de ustedes les encanta. Hoy vamos a hablar de dos nombres que han hecho temblar la televisión turca y conquistado corazones alrededor del mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí amigos, vamos a destapar la bomba del 23 de marzo que, literal, impactó al mundo. Vamos a analizarlo todo, desde sus inicios, cómo se conocieron, el fenómeno que desataron con su química en pantalla, los rumores, las indirectas, absolutamente todo. Así que prepárense una taza de café, pónganse cómodos, porque este vídeo va a estar lleno de salseo, información y por supuesto, mucho amor por esta pareja que nos ha hecho suspirar a todos. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama turco, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo sobre sus series y actores favoritos, noticias exclusivas y mucho más. No se lo pierdan. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar. Para entender el impacto del 23 de marzo, primero tenemos que retroceder un poco y hablar de cómo surgió todo este fenómeno. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que ya eran populares por separado, se unieron en 2018 para protagonizar la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador, en español. Desde el primer capítulo, la química entre Can Divit y Sanem, los personajes que interpretaban, fue simplemente innegable. La serie se convirtió en un éxito instantáneo en Turquía, y rápidamente comenzó a extenderse por todo el mundo. Países como Italia, España, Argentina y muchos otros, cayeron rendidos ante la historia de amor de Can y Sanem. Y no solo la historia, sino también la increíble química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Era una simbiosis perfecta entre el galán aventurero y la soñadora escritora, una combinación que resonó profundamente con el público global. La gente no podía evitar preguntarse si esa conexión que veían en pantalla era real. Los rumores de un romance fuera de cámaras comenzaron a circular casi de inmediato. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción entre ellos era analizada al detalle por los fans, que esperaban ansiosamente cualquier señal que confirmara sus sospechas. Se crearon foros, grupos de discusión y hasta teorías elaboradas en torno a cada gesto que ambos compartían en público y privado. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de esta obsesión, con hashtags dedicados a la pareja que se volvían tendencia mundial en cuestión de horas. Y es que, la verdad, era difícil no dejarse llevar por la magia que emanaba de Can y Demet. Sus personajes se complementaban a la perfección, y ellos parecían disfrutar enormemente trabajando juntos. Las entrevistas que concedieron durante la época de Erkenci Kuş estaban llenas de complicidad y risas, lo que alimentaba aún más los rumores de un romance. Recordamos entrevistas donde se interrumpían mutuamente, completaban las frases del otro y compartían miradas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Incluso los miembros del equipo de producción admitían que la atmósfera en el set era palpable, cargada de una energía especial cada vez que Can y Demet estaban juntos. Pero a pesar de la insistencia de los fans y de la presión mediática, Can y Demet siempre negaron cualquier relación sentimental. Insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, y que la química que se veía en pantalla era simplemente producto de su profesionalismo y de la buena relación que tenían. Somos como hermanos, decían en algunas entrevistas, una afirmación que, lejos de calmar las aguas, encendía aún más la llama de la especulación. Para muchos fans, esta negación no era más que una estrategia para proteger su intimidad y evitar que su vida personal se convirtiera en un circo mediático. Sin embargo, la gente no estaba convencida. Y es que, vamos a ser sinceros, a veces las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y Can y Demet, con sus miradas cómplices, sus risas contagiosas y sus gestos cariñosos, parecían estar gritando a los cuatro vientos que había algo más entre ellos. Fotografías tomadas por paparazzi en sus tiempos libres mostraban a Can y Demet compartiendo cenas íntimas, paseos por la ciudad y momentos de diversión con amigos en común. Estas imágenes, aunque no eran concluyentes, eran combustible puro para la maquinaria de los rumores y las fantasías de los fans. Después del final de Erkenci Kuş, ambos siguieron sus carreras por separado. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y otros países. Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía, con series y películas que la consagraron como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Can se reinventó a sí mismo, abrazando nuevos
roles y explorando diferentes facetas de su talento actoral. Demet, por su parte, consolidó su posición como una de las reinas de la comedia romántica turca, protagonizando éxitos de taquilla y ganando premios por su trabajo. Pero a pesar de la distancia y de los proyectos individuales, el recuerdo de Can y Demet juntos seguía muy vivo en la memoria de los fans. La esperanza de que algún día volvieran a trabajar juntos, o incluso de que confirmaran su romance, nunca se desvaneció. Los fans organizaban campañas en redes sociales, escribían cartas a las productoras y hasta creaban peticiones online para exigir un reencuentro de la pareja. Incluso se especulaba sobre posibles guiones y proyectos que podrían reunir a Can y Demet en la pantalla, alimentando la ilusión de un regreso triunfal. Y aquí es donde llegamos al famoso 23 de marzo. Ese día, tanto Can Yaman como Demet Özdemir publicaron en sus redes sociales una foto en la que aparecían juntos. No era una foto cualquiera, era una foto tomada en un evento benéfico en Italia, donde ambos habían coincidido. El evento, organizado por una prestigiosa fundación italiana, reunió a celebridades de todo el mundo para recaudar fondos para una causa noble. La coincidencia de Can y Demet en este evento no pasó desapercibida para nadie, y la expectación era palpable. La foto, que mostraba a Can y Demet sonriendo y abrazados, causó una verdadera explosión en las redes sociales. Los fans enloquecieron compartiendo la imagen miles de veces y comentando sobre lo felices que estaban de verlos juntos de nuevo. La foto se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, publicando artículos y reportajes sobre el reencuentro de la pareja. La imagen dio la vuelta al mundo, generando una ola de reacciones y comentarios que demostraban el impacto que Can y Demet seguían teniendo en el público. ¿Pero por qué esta foto causó tanto revuelo? ¿Por qué el 23 de marzo se convirtió en una fecha tan importante para los fans de Can y Demet? ¿Qué tenía esta simple imagen que la convirtió en un fenómeno viral? La respuesta es sencilla: la foto reavivó la esperanza de un posible reencuentro entre ellos. Después de años de rumores y especulaciones, la imagen demostraba que Can y Demet seguían manteniendo una buena relación, y que no había rencores ni resentimientos entre ellos. La foto era una prueba tangible de que la llama seguía viva, a pesar del tiempo y la distancia. Era una confirmación de que la magia que habían creado en Erkencikus no era solo un producto de la ficción, sino que se basaba en una conexión real y duradera. Además, la foto llegó en un momento en el que ambos estaban en un buen momento profesional. Can Yaman estaba consolidado como una estrella internacional, y Demet Özdemir era una de las actrices más populares de Turquía. Un reencuentro entre ellos, ya sea en una serie, una película o incluso en la vida real, sería un evento de proporciones gigantescas. La combinación de sus talentos y su popularidad generaría un interés mediático sin precedentes, convirtiendo cualquier proyecto en un éxito asegurado. Por supuesto, la foto también reavivó los rumores de un romance. Muchos fans interpretaron la imagen como una señal de que Can y Demet podrían estar considerando la posibilidad de retomar su relación. Sin embargo, ninguno de los dos se pronunció al respecto, dejando a los fans con la incertidumbre y la esperanza. La falta de confirmación oficial solo alimentó aún más la especulación y la fantasía, convirtiendo la situación en un juego de adivinanzas en el que cada detalle era interpretado como una pista. Lo que sí es cierto es que la foto del 23 de marzo demostró el poder y el impacto que tienen Can Yaman y Demet Özdemir juntos. Su química y su carisma son innegables, y su conexión con los fans es impresionante. No importa cuánto tiempo pase, la gente sigue recordándolos como una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su legado perdura en el tiempo, trascendiendo fronteras y generaciones. Ahora bien, ¿qué depara el futuro para Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Volveremos a verlos juntos en algún proyecto? ¿Se confirmará algún día su romance? ¿Qué posibilidades hay de que la llama que encendieron en Erkencikus vuelva a arder con la misma intensidad? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que la historia de Can y Demet seguirá fascinando a los fans durante mucho tiempo. Su legado como una de las parejas más icónicas de la televisión turca está asegurado, y su impacto en la cultura popular es innegable. Son un ejemplo de cómo la química en pantalla puede trascender la ficción y crear un vínculo emocional profundo con el público. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos recorrido su historia, analizado su química y descubierto por qué la foto del
23 de marzo causó tanto revuelo en el mundo. En resumen, Can Yaman y Demet Özdemir son dos estrellas que brillan con luz propia, pero que juntas crean una explosión de talento y pasión. Su historia ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo, y su legado como una de las parejas más icónicas de la televisión turca está asegurado. La foto del 23 de marzo solo reavivó la esperanza de un posible reencuentro, y demostró el poder y el impacto que tienen ambos juntos. Son la prueba de que el amor en la pantalla puede ser tan real como el que sentimos en la vida real. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet deberían volver a trabajar juntos? ¿Piensan que hay algo más que amistad entre ellos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.